Me avisen, por favor. Ahí se ve, profe. Gracias. Bueno, arrancamos. Muy bien, en clase de hoy, metabolismo de glucógeno. ¿Qué es el metabolismo de glucógeno? Y voy a hacer muy marcada la diferencia para comenzar con esto en la que siempre meten la pata, que es la diferencia entre glucólisis, gluconeogénesis, que son dos procesos que ya vimos. Glucólisis tiene que ver con la degradación de glucosa a nivel citoplasmático para la generación de piruvato en condiciones aeróbicas, o lactato en condiciones anaeróbicas, punto. Gluconeogénesis, que ya vimos junto al ciclo de Cori, tenía que ver con la generación de glucosa de cero, de novo, por eso neo, ¿sí? Teniendo en cuenta un gasto metabólico importante, pero que era necesaria esa glucosa y por lo tanto se invertía energía en la síntesis de glucosa a partir de sustratos no hidrocarbonados. Y después aparecen dos palabras más que tienen que ver con el glucógeno, que es un hidrato de carbono polimérico. ¿Qué tiene que ver con esto? Es decir, que es un hidrato de carbono, es un homohidrato de carbono porque son grandes cadenas de glucosa unidas entre sí por dos tipos de enlaces. En realidad un solo tipo de enlace que es el alfa, con dos tipos de enlaces en cuanto al tipo de carbono que unifican. Ahora les voy a comentar sobre esto. Entonces el glucógeno es un hidrato de carbono polimérico de residuos de glucosa unidos entre sí por enlaces glucosídicos que reservan las células animales. Es decir, nosotros reservamos algo de energía, aproximadamente unos 120, 160 gramos de glucógeno en todo el cuerpo, particularmente en dos lugares, en hepatocito y en célula muscular estriada. ¿Mm? Ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué solamente ahí y no en la retina? Y porque solamente en el hígado, que tiene función de control metabólico, y en el músculo, que requiere energía por diferentes cuestiones del movimiento, vamos a ser necesario la presencia, vamos a tener que ser necesaria la presencia de glucosa en condiciones aún cuando no haya disponibilidad a nivel sanguíneo. Entonces, vamos a apelar a esta reserva que tiene una particularidad. Al ser un hidrato de carbono, tiene extremos que vamos a denominar reductores y no reductores, y que por lo tanto tiene cargas. Y siendo esto, estas cargas van a ser, digamos, predisponentes a traer consigo moléculas de agua. ¿Y qué sucede? Si yo a una molécula la hidrato, aumenta su peso específico, aumenta su peso metabólico, su peso residual y por lo tanto ocupa más. ¿Mm? Entonces, dicho esto, nosotros reservamos pocas cantidades, ¿sí?, de glucógeno, justamente por esta característica de que es más higroscópico. Entonces, como es más higroscópico, podemos reservar poquito. No podemos reservar mucho. ¿Qué tiene la particularidad? En que se reserva en forma de gránulos. Que se reserva en forma de gránulos significa que está aislado en el citoplasma, reservado para la acción enzimática en tanto las condiciones del medio interno lo requieran. Y nosotros aquí vamos a hablar de dos tipos de reacciones hoy. Vamos a hablar de, creo que primero de la lisis, entonces vamos a hablar de la glucogenolisis, la ruptura del glucógeno, liberando así residuos de glucosa libre al torrente sanguíneo en caso de que hablemos del glucógeno hepático. Esto que acabo de decir es crucial. En caso de que hablemos del glucógeno hepático, vamos a generar glucosa disponible libre para la sangre. En tanto de que si hablamos de glucogenolisis a nivel muscular de la célula muscular estriada, haremos referencia a que solo vamos a generar glucosa biodisponible para esa célula, no para el medio interno. ¿Se entiende lo que digo, la diferencia? Entonces, la glucogenolisis es una serie de reacciones que median tres enzimas, ¿sí? No es mucho la cuestión. Hoy no hay una cuestión metabólica muy importante, simplemente que podamos entender las diferencias metabólicas que existen entre las dos rutas, ¿eh? Pero tengamos en cuenta que es la división, la ruptura, que en condiciones de falta energética vamos a generar entonces glucosa disponible dependiendo del lugar donde estemos hablando. Y la glucogenogénesis, por lo contrario, proceso altamente anabólico, que requiere de energía, vamos a condensar
una molécula, en realidad vamos a condensar una molécula preexistente de glucógeno. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un primer, siempre va a haber un residuo preexistente que sea agrandado, que sea aumentado en su volumen por la glucogenogénesis. Es decir, yo no genero glucógeno de cero. Siempre tengo un residuo preexistente que está expectante a ser aumentado en su tamaño. Y eso es la glucogenogénesis. Proceso anabólico, proceso requiriente de energía, endergónico. Entonces, por lo contrario, a la lisis. Bien. Muy bien. Arrancando con esto entonces. Estructura del glucógeno, ahí vemos cómo podemos verlo, por ejemplo, a nivel de lo que tenemos primero, ese círculo puntico con puntitos, es una micrografía que podemos ver en un microscopio. Así veremos cómo se va, fíjense, las largas cadenas rectas y luego ramificaciones que se van añadiendo a medida que, como si fuese un árbol, suponte que tenemos esta cadena principal, vemos que hay cadenas laterales, y esa cadena principal, a diferencia de la cadena lateral, es donde encontramos el enlace alfa 1,4 o enlace alfa 1,6, que es el que le da la diferenciación ramificada. ¿Bien? Acá vamos a verlo un poquito más grande, si quieren. Podemos decir que esta cadena que yo estoy marcando con el cursor es la cadena principal, y acá tengo una ramificación y aquí tengo otra ramificación. Bueno, miren, esta glucosa con esta glucosa con esta glucosa se enlazan a través de enlaces alfa 1,4. ¿Qué significa alfa 1,4? Que en el plano, el par electrónico que vincula por enlace covalente estas dos estructuras de glucosa, lo hace a nivel de carbono 1 para esta y a nivel de carbono 4 para esta, y lo mismo sucede aquí. Sin embargo, si yo acá que sigo con el carbono 1 alfa 4, acá este enlace que genero de este lado para vincular la primera ramificación, lo voy a hacer a través del enlace alfa también, por el par electrónico enlazante, pero que tiene que ver con el plano en el carbono 1 de este lado y 6 del otro. Entonces aquí vemos el enlace 1,4, el enlace 1,6, generando la primera, en este caso, la primera ramificación de la cadena principal. Esto es la amilosa y esto es la amilopectina. ¿Bien? Entre estas uniones, en estos espacios que ustedes ven aquí, es donde puede el agua citoplasmática, ¿sí?, llegar y vincularse higroscópicamente al glucógeno, aumentando su peso y, por lo tanto, aumentando el peso final de la estructura polimérica. Entonces, por eso decimos que nosotros reservamos una pequeña cantidad de glucógeno justamente por esta característica higroscópica que tiene. Sin embargo, si yo les pregunto, ¿qué cantidad de grasa en forma de atrías y glicéridos reservamos nosotros para almacenamiento? Que alguien me diga algo. Ustedes ya algo de esto saben. No se queden en silencio, intenten decir algo porque estamos en segundo y estamos arrancando y estamos en la universidad. Dale, que nadie los obliga a estar acá parado ni sentado, ¿eh? Vamos. ¿Por qué reservamos? ¿Cuánta grasa reservamos nosotros? Digan algo. Díganme, 300 kilos, reservamos 10 gramos, reservamos ¿cuánta grasa nosotros? ¿Alguien alguna vez fue al nutricionista y le hicieron una antropometría? ¿Alguien alguna vez se hizo una bioimpedancia? Estoy hablando en chino. Elija una de las opciones. Che, digan algo, vamos. Despiértense porque si no esto es un embole. A ver, vamos. ¿Cuánta grasa en kilos reservamos nosotros, o en gramos? ¿Saben? Díganme que no saben y listo, lo digo yo. Yo me hice una bioimpedancia, pero la verdad es que ni me acuerdo ¿No te cuánto medí. acordás? No, Bueno, para nada. mira, ten en cuenta que más o menos nosotros, suponte, yo en este caso, yo peso 80 kilos, ¿no? Bueno, bárbaro. De estos 80 kilos, el 70%, 75% es peso en agua, ¿sí? Así que una buena cantidad, 7 por 8, 56. 60 kilos son de agua. Aproximadamente nosotros reservamos unos 10 kilos, 15 kilos de grasa. ¿Eh? Es un montón, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a un montón de parámetros que tenemos que ir viendo, pero que en general, ¿sí?, reservamos unas cantidades mucho más grandes de lípidos que de hidratos de carbono.
justamente porque haciendo referencia a esto que estoy comentando. Bueno, vamos a volver a esto. Entonces, esto que les decía recién, acá lo vemos. Bien, acá tengo el enlace alfa 1 a 4, los que vinculan a la cadena de forma lineal, generando amilosa, y el enlace 1 a 6, ¿ves la diferencia? Vinculando a la cadena ramificada. Bien. Bueno, esto ya más o menos se los he contado. En el hepatocito encontramos gránulos de glucógeno. ¿Sí? El 10% del peso en el hígado, no más que esto, podemos encontrar glucógeno y muy poquito a nivel de músculo esquelético. Bueno, eso ya lo hemos comentado. Acuérdense que el análogo es el almidón en los vegetales, ¿no es cierto? Bien, acá lo vemos nuevamente. ¿Sí? Y acá vemos la enzima, que tiene a su cargo un poquito el nombre que le da también la función, que tiene que ver con la glucógeno fosforilasa, que es una de las enzimas que está migrando en el traslado de los grupos fosfato para poder empezar a reducirla. Bien, entonces, en constante, el metabolismo de glucosa, del glucógeno, vamos a estar hablando de la constante degradación y biosíntesis de acuerdo a las necesidades metabólicas. Hasta ahí está todo el mundo de acuerdo. ¿De acuerdo a las necesidades metabólicas de quién? De ese caso, del medio interno. Si yo en el hepatocito encuentro gran concentración de glucosa, hay un esquema hormonal que me permite la síntesis en tanto que hay secreción de insulina, entonces yo diré que va a ser más prudente comenzar con la biosíntesis de glucógeno que con la degradación. En tanto que si hay un nivel de estrés importante, me refiero a estrés metabólico, no al estrés nervioso. Si hay un nivel de estrés metabólico donde encuentro adrenalina, cortisol, glucagón, ¿sí? Glucagón, donde yo puedo decir que a nivel hormonal estamos tendiendo a quemar, a oxidar las reservas porque necesito glucosa disponible, porque veo que no hay consumo o porque veo que hay faltante energética, entonces voy a decir que vamos a aumentar la degradación, la oxidación del glucógeno. ¿Sí? Bueno, acá dicho en otra palabra. Bien. Lo que acabo de decir, ¿dónde voy a usar el glucógeno? Cuando no hay consumo entre comidas, por ejemplo en la noche, en el ayuno nocturno. ¿Sí? Ahí voy a oxidar glucógeno hepático. Y fíjense lo que estoy diciendo, glucógeno hepático. Cuando hay actividad muscular importante, incesante, en esas primeras 30, 40 minutos donde no hay consumo, voy a justamente necesitar de ese glucógeno para que me dé glucosa disponible. Entonces, la degradación del glucógeno, la lisis del glucógeno, ¿sí? Va a generar disponibilidad de glucosa 6-fosfato. Anótense esto ya mismo porque es lo más importante de todo. Va a generar glucosa disponible en forma de glucosa 6-fosfato, que ustedes recordarán que la glucosa 6-fosfato era el primer de qué reacción metabólica muy importante para la célula. Escucho. A ver. La glucosa 6-fosfato era el primer metabolito más importante de la glucólisis. Es decir, cuando yo fosforilaba la glucosa, lograba que se generara glucosa 6-fosfato para comenzar la cascada de reacciones. Entonces, fíjense cómo empezamos a conectar las diferentes rutas metabólicas en este caso. Y en esta lisis va a haber 3 enzimas, que en general son las mismas, pero desde el punto de vista termodinámico diferentes en la utilización de la generación de glucógeno. ¿Bien? Vamos a fosforilar. Primero, glucógeno fosforilasa va a hacer algo con el fósforo. Vamos a desramificar, ¿sí? Vamos a usar una glucosidasa. Vamos a... Perdón. Vamos a desramificar estas enlace 1,6. Es decir, primero voy a arrancar por las ramificaciones y luego por la cadena principal. Y finalmente voy a cambiar de lugar el grupo fosfato que incluí en el momento para dar finalmente glucosa 6-fosfato. Porque lo que yo voy generando
a prima fase es glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato no tiene la intensidad metabólica que tiene la glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque no es entendida por las enzimas alostéricas. Ustedes recuerden que la exoquinasa, la primera enzima alostérica que regula la velocidad de la glucólisis, entiende la concentración de glucosa 6-fosfato y no la concentración de glucosa 1-fosfato. Entonces, frente a esa cuestión, yo necesito que a nivel hepático exista la fosfoglucomutasa, ¿sí?, para que podamos convertir, cambiar el 1-fosfato por 6-fosfato. Bien, ahí tenemos la glucógeno fosforilasa, la enzima, ¿sí?, que está, digamos, ustedes lo que ven aquí en realidad es una gran cadena de aminoácidos que en este lugar tiene el sitio activo donde se posa parte del glucógeno para poder fosforilarse y empezar la degradación. Y fíjense que aquí tenemos el sitio alostérico. Esto que yo vengo siempre diciendo, decir, bueno, este es el lugar, el sitio regulador que entiende el entorno. Entonces aquí se podrá, por ejemplo, posar el ATP, el AMP cíclico, alguna sustancia importante de control metabólico. Entendimos entonces que esta enzima es la enzima alostérica que regula la velocidad de la degradación del glucógeno, en tanto las condiciones del entorno. ¿Qué tenemos acá? Bueno, es lo que vengo diciendo más o menos, así que no hay mucho para decir. A ver, acá tengo un residuo de glucógeno, sea donde sea, en esqueleto, en músculo esquelético o en hígado, y digamos, añadiéndole por la glucógeno fosforilasa una molécula de ATP, en este caso una inversión energética, voy a lograr que esta molécula se rompa. Fíjense, 3 y acá tengo 2 y 1. Pero esta ha generado finalmente glucosa 1-fosfato. ¿Por qué 1? Porque el fósforo está vinculado al carbono 1. Esto es lo que se libera, ¿sí?, de manera intermitente como producto final de la primera reacción. La fosforilasa lo que hace es agregar fósforo al glucógeno. Entonces lo rompe. Lo está cargando energéticamente. Pierde el enlace covalente glucosídico que lo vinculaba aquí. Fíjense. Entonces la fosforilasa lo que hace justamente es esto, mirá. Acá tengo un residuo central de glucógeno. Y acá tengo el enlace 1,6. ¿Sí? Este es el enlace 1,6. Fíjense lo que va a pasar. El punto de ramificación, decimos nosotros. ¿Sí? Apa, se me fue. Ahí está. Se cortó esta cadena. Acá cortamos la cadena y fíjense lo que generamos. Se transfieren, ¿sí?, lo que yo voy quitando de acá, fíjense, estos 3 residuos, que son estos que ven acá, ¿sí?, a nivel que yo voy cortando la cadena, cuando yo desramifico, lo que hago es unificar los residuos que han quedado en la cadena central. Entonces utilizo la segunda enzima, que es la enzima desramificante. Yo corto un residuo de glucosa 1-fosfato, la dejo allí, y lo que me queda de residual de la cadena ramificada, la saco de aquí, ABC, y fíjate dónde queda, al lado de DEFG, ¿sí? Y genero una cadena central más larga, con los residuos preexistentes, digamos, que han quedado de la desramificación. Entonces, corté la rama, digamos que podé el glucógeno, ¿sí? Ahora, acá me falta una cosa. ¿Qué pasó? Bueno, les cuento una cosa que me falta acá, que no importa. ¿Qué va a pasar? Yo les dije, aquí, que generamos al final de la reacción glucosa 1-fosfato. Bueno, falta de la acción de la última enzima, que es la fosfoglucomutasa. Acá no lo tengo, pero lo que hace la fosfoglucomutasa es agarrar el grupo fosfato y cambiarlo de lugar, ¿sí?, agregarlo al carbono 6. Ahí es donde yo libero finalmente glucosa 6-fosfato al torrente sanguíneo en el caso de hígado. Si estamos hablando de músculo esquelético, me quedo con la glucosa 6-fosfato para uso interno. ¿Bien? Entonces, la primera reacción es la fosforilación del glucógeno. ¿Bien? Rompo el enlace alfa, en este caso 1,6 si se necesita. Se
acomoda la cadena ramificada a la cadena central, es decir, lo que ha quedado, ¿sí? Los residuos de glucosa se liberan y lo que ha quedado lo vinculo a la cadena central, lo veo acá. Mejoro, podo, digamos, podo el glucógeno, dejo un primer, lo que yo les comentaba hoy, para la generación de glucógeno posteriormente, en la otra reacción, y finalmente cambio el enlace, con el fósforo de 1 a 6 para liberar la glucosa disponible. Bueno, a ver. Esto es importante. ¿Cómo regulo alostéricamente la reacción? Ahora vamos a hablar de la lisis, como seguimos hablando de la lisis. Regulo la acción de la lisis, ¿por qué? Si yo encuentro AMP, va a ser un activador. AMP, acuérdense que es adenosín monofosfato, es decir, se ha degradado sustancialmente la cantidad de ATP disponible, por lo tanto va a ser un activador de la vía alostérica, es decir, la glucógeno fosforilasa va a ser activada por el AMP. El ATP, si hay mucha cantidad de ATP en el entorno, ¿la glucógeno fosforilasa va a continuar entonces con la degradación del glucógeno? No, lo va a inhibir. Y la presencia de glucosa 6-fosfato, que es el producto final, tampoco, ¿sí?, va a fomentar la lisis del glucógeno. Eso tiene que quedar muy claro para ustedes. Y el tercer punto que me interesa a mí, ¿sí?, es la reacción hormonal que ya se les expliqué. La insulina va a hacer que se inhiba la vía. Porque la insulina es una hormona anabolizante, anabólica por excelencia. En tanto que el complejo de contrarreguladores de la insulina, entre el glucagón, la adrenalina y el cortisol, van a hacer que se active la vía porque yo necesito más energía. ¿Está claro esto? ¿Cuál habías mencionado? Glucagón, cortisol y cuál más. Adrenalina. Glucagón, cortisol y adrenalina. Y también la hormona de crecimiento tiene que ver con los procesos antagónicos a la insulina, por el crecimiento, por el desarrollo de los tejidos, entonces va a ser requiriente de energía. Bien. Bueno, a ver. Esto ya lo hemos conversado, debido a diferentes papeles, ya está. Bueno, regulación hormonal, ya lo hemos hablado, ya está. Bien, acá tenemos un poquito, ya para partir a empezar a hablar del glucogenogénesis, vamos a ver un poquito cómo estamos parados. Hablamos siempre de la glucosa 6-fosfato como metabolito central, ¿sí? Que la glucosa 6-fosfato puede ser, primero, el primer para la generación, ahora se los voy a contar, ¿sí? La glucogenogénesis parte de la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato sirve para la vía de las pentosas, sirve para la vía glucolítica y sirve para generar glucosa disponible, ¿sí?, por acción de las fosfatasas hepáticas para mantener la glucemia en la parte izquierda. Entonces, fíjense todos los destinos metabólicos que parten desde la glucosa 6-fosfato. Vamos a hablar de este ahora, cómo a partir de la glucosa 6-fosfato comenzamos con glucógeno. Bien, glucogenogénesis. Entonces, convertimos, ¿sí?, los excesos energéticos en formato glucosa en pequeñas cantidades, ¿sí?, de glucógeno. Ahí lo vemos, ¿sí?, en su forma molecular y en su forma dibujada, digamos. ¿Qué tengo de particular en la génesis, que es el proceso totalmente contrario a la lisis? Voy a tener que tener una molécula que done residuos, restos de glucosa que la traigan consigo, que se llama uracilo difosfato de glucosa. Uridina difosfato de glucosa, perdón. Y es un nucleótido. Los nucleótidos, ustedes recordarán, tienen esta acción transportadora. No todos los nucleótidos son parte de los ácidos nucleicos. Ustedes recordarán que el NAD, el FAD, son nucleótidos y tienen que ver con la transferencia de electrones. Bueno, la UDP, por ejemplo, tiene transferencia de residuos. Entonces, aquí vemos cómo la uridina difosfato, uridina, que es la uridina es la base nitrogenada en conjunto con la ribosa. Difosfato tiene dos fósforos, vincula con un enlace
fosfodiéster aquí a la glucosa y la trae consigo. ¿Qué voy a necesitar entonces? ¿Sí? La UDP glucosa fosforilasa, es decir, aquella que trae la glucosa y la vincula, la transfiere. Voy a necesitar la que genere el enlace covalente necesario para formar el glucógeno, que es la sintasa, y después ir comenzando a ramificar, que es lo contrario a lo que hicimos recién. Ahora voy a hacer que crezcan las ramas en el punto número 3. ¿Bien? Voy a fomentar la formación de enlaces 1,6. ¿Bien? Vamos a arrancar. Entonces, yo, en primer término, ¿sí? Lo que se va a hacer es transferir la glucosa a la UDP a través de esta enzima que es la primera. ¿Sí? La UDP glucosa ya está lista, está activada para poder formar parte del glucógeno de nuevo. Ahí estamos. Segunda enzima. La glucógeno sintasa, vamos a trabajarlo así. Acá yo tengo un residuo, debajo tengo un residuo de glucógeno. ¿Sí? Fíjense que acá viene la UDP glucosa y va a intentar, este es el residuo que yo tengo, ¿sí? Este es el residuo de glucógeno. Lo veo acá abajo también, en gris, ¿sí? Y este residuo en rosa, por acción de la glucógeno sintasa, va a formar parte ahora de una cadena ya de 3 glucosas en este glucógeno nuevo. ¿Lo entendieron? Yo vengo con un residuo de 2 de glucógeno, viene la UDP glucosa con el, justamente, residuo de glucosa monomérica, y lo vincula a este residuo que estaba, el que está acá arriba, y genera un residuo de 3. ¿Bien? Ahí lo vemos, ¿ves? La glucosa se vincula a este residuo y forma lo de abajo. Bien. ¿Qué necesito? La glucogenina que ven ahí es una proteína que favorece a que el glucógeno se ramifique. Entonces, fíjense que yo para la síntesis del glucógeno, para la biosíntesis, para la glucogenogénesis, yo estoy necesitando bastantes activadores. Un transportador que es la UDP, la glucogenina que tiene a su cargo, digamos, transferir los residuos, ¿sí? Que se van ensamblando al glucógeno. Entonces yo necesito varios, digamos, intermediarios aquí que me permitan ir elongando el glucógeno. Fíjense cómo la glucogenina es como el sostén de la cadena que se está formando. Cada UDP va generando, acá lo ves, ¿sí? Cada UDP va generando un residuo y lo va dejando y va volviendo a reciclarse para traer más, digamos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? A medida que yo voy elongando la cadena, siempre estoy elongando la cadena principal. Estoy generando la sintasa, lo que genera, la glucógeno sintasa, genera enlaces 1,4, enlaces de cadena principal. Sin embargo, la última cadena, la última reacción, es la ramificación, que está a cargo de la enzima ramificante. La enzima ramificante es ávida por formar enlaces 1,6. Entonces, ¿qué va a hacer? Fíjate una cosita. Esta es la cadena central de glucógeno. ¿Bien? Y fíjate lo que va a hacer. En realidad, simplemente lo que va a hacer es cortar aquí y mandarlo debajo. ¿Sí? ¿Ves la cadena general? Lo que va a hacer es transferir a partir de este enlace todo esto a un enlace 1,6. Entonces, de esta manera está generando con la misma cantidad de glucosa una ramificación, un punto de ramificación. Y de esta manera vas elongando el glucógeno de manera ramificada para poder elongarlo más a nivel central. Y es la última ramificación, es la última escena, digamos. Por todo lo contrario, si justamente la glucosa 6-fosfato va a ser activador de la génesis, el calcio también. ¿Y por qué el calcio? Porque tiene que ver con la contracción muscular. Y el glucógeno, por lo tanto, va a ser inhibidor, obviamente. Si yo tengo mucho glucógeno, no tiene sentido que yo esté
activando la vía. Bien, acá vemos un poquito el balance final, ¿sí? Fíjense un poquito en rojo lo que tiene que ver con la lisis y en verde lo que tiene que ver con la génesis, ¿sí? Las cosas que yo voy necesitando, y cómo se van enlazando. Fíjense qué interesante acá. Glucógeno, por acción, ¿sí?, del fósforo se genera finalmente glucosa 1-fosfato, que se isomeriza a glucosa 6-fosfato y que puede entrar a glucólisis. Esta glucólisis, en presencia de fosfatasas hepáticas, va a liberar glucosa al torrente sanguíneo. ¿Sí? La exoquinasa y la glucoquinasa son la misma enzima, la única diferencia es que toman nombres distintos de acuerdo al lugar donde están. Pero en realidad es la misma enzima que comienza con la glucólisis, el músculo y el hígado. Y por lo contrario, nuevamente con la isomerización comenzamos con glucosa 1-fosfato, teniendo UDP-glucosa, el transportador de la glucosa, utilizando UTP para la generación de glucógeno. Glucógeno fosforilasa y enzima desramificante, las protagonistas de la lisis, glucógeno sintasa y ramificante, las enzimas de la génesis. Muy bien, y esto es lo mismo que ya hemos visto. Cómo actúa la adrenalina y el glucagón para la degradación del glucógeno. Eso es interesante que después, si quieren verlo, les puede servir para algo. Es más de lo que hemos conversado. Bueno, esto ya también lo hemos dicho, ¿sí? Cómo afecta. Después léanlo, es interesante esto. Se los recomiendo. Ahí tienen la bibliografía utilizada. ¿Listo? Que es lo mismo que vamos trabajando siempre. Gente, todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Si no, foro. ¿Nada? Che, digan algo. Gracias, de nada, no, un desastre. Bueno, apareciste, pena. Mira, yo dije, ¿se olvidó? ¿Qué pasó? Bueno, que tengan buena semana. Por fin llovió. Que estén muy bien. Adiós.